Bienvenidos a una historia que cambiará tu forma de ver la vida. Hoy te contaré la increíble travesía de Amalia, una niña valiente que, con su amor por los libros, desafió las reglas, enfrentó el rechazo y encontró en las páginas de sus sueños el poder para transformar su destino. Libros Fuego. Si amas las historias que tocan el corazón y te inspiran a creer en el poder del conocimiento, quédate hasta el final. Burbuja de diálogo, ¿qué harías tú para perseguir tus sueños? Descúbrelo junto a Amalia en este relato emocionante. Antes de empezar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. Vamos juntos a esta aventura. El sonido de los vendedores ambulantes inundaba las calles del centro de Ciudad de México. Era una sinfonía de voces ofreciendo tamales, globos y juguetes, mezclada con el constante rugido de los automóviles y el murmullo de la multitud que iba y venía como un río interminable. Entre la gente, una niña de 12 años caminaba con pasos firmes, su pequeña figura perdida entre el bullicio. Era Amalia, y aunque a primera vista parecía una niña más entre tantos rostros anónimos, sus ojos oscuros y brillantes delataban algo especial, una curiosidad inagotable y una determinación que no conocía límites. Amalia había salido de casa temprano, dejando a su hermano menor, Julián, dormido y a su madre, doña Clara, enfrascada en los quehaceres del hogar. Esa mañana, llevaba un objetivo claro en mente: conseguir un libro. Pero no cualquier libro, uno que pudiera llenar el vacío que sentía cada vez que veía a otros niños con cuadernos, lápices de colores y mochilas repletas de historias que ella solo podía imaginar. Amalia no asistía a la escuela desde hacía un año. Su madre, una mujer viuda y trabajadora, no podía pagar los uniformes ni las cuotas escolares. Para doña Clara, la prioridad era sobrevivir, no estudiar. Al llegar frente a una pequeña librería que había observado durante semanas, Amalia se detuvo. El escaparate estaba lleno de libros con portadas coloridas que prometían mundos de aventuras, misterios y sueños. Uno en particular llamó su atención: Las aventuras de Sherlock Holmes. Había escuchado sobre ese personaje en una conversación entre vecinos, y su mente joven y hambrienta de historias se llenó de imágenes de un hombre con un sombrero peculiar resolviendo enigmas imposibles. Amalia respiró hondo y entró a la librería. Una campanilla sonó al abrir la puerta, y el aroma a papel viejo y tinta fresca la envolvió como un abrazo cálido. Caminó despacio, recorriendo los estantes con la mirada. Sus dedos rozaban las cubiertas de los libros, deseando llevárselos todos. El dueño, don Rigoberto, un hombre de cabello gris y lentes gruesos, estaba sentado detrás del mostrador, leyendo un periódico amarillento. Apenas levantó la vista para observarla, y Amalia sintió un escalofrío. Sabía que lo que iba a hacer estaba mal, pero la necesidad de aprender y conocer era más fuerte que cualquier moralidad inculcada. Tomó el libro de Sherlock Holmes con manos temblorosas y lo abrió para hojear sus páginas. Cada palabra parecía susurrarle promesas de aventuras y conocimientos que nunca había imaginado. Pero sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Con movimientos cautelosos, escondió el libro bajo su suéter, asegurándose de que quedara bien cubierto. Estaba a punto de salir cuando una voz grave interrumpió su plan. «Niña, ¿qué llevas ahí?», preguntó don Rigoberto, levantándose del mostrador. El corazón de Amalia se detuvo. Sintió que sus mejillas ardían y que sus piernas temblaban, pero no se movió. El hombre se acercó lentamente, con la mirada fija en ella. «No tengo dinero», murmuró Amalia, casi en un susurro. Don Rigoberto suspiró, quitándose los lentes y frotándose los ojos con los dedos. «¿Sabes que robar está mal?», dijo, con un tono que mezclaba severidad y cansancio. Amalia asintió, bajando la mirada, pero no soltó el libro. El hombre la observó por un momento que pareció eterno y luego hizo algo inesperado. En lugar de llamar a la policía o echarla, tomó el libro de sus manos, lo miró y luego se lo devolvió. «Llévatelo. Pero que sea la última vez, ¿entendido?». Los ojos de Amalia se abrieron como platos, sorprendida por la inesperada compasión. «¿De verdad puedo quedármelo?», preguntó, incrédula. «No lo estoy regalando», respondió don Rigoberto con seriedad. «Lo estás tomando prestado. Y más te vale aprender algo de él». Amalia asintió rápidamente, sosteniendo el libro contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. Corrió hacia la puerta y, antes de salir, volteó una última vez hacia el hombre. «Gracias». Ya en la calle, Amalia sentía una mezcla de emociones: alivio, alegría y una pizca de culpa. Apresuró el paso hacia su casa, donde sabía que Julián la esperaría con sus preguntas curiosas y su madre, probablemente, con regaños. Al llegar, entró silenciosamente, pero no fue lo suficientemente rápida. Doña Clara estaba en la cocina y la vio pasar con el libro bajo el brazo. «¿Qué traes ahí, Amalia?», preguntó con el ceño fruncido.
Amalia intentó esconder el libro detrás de su espalda, pero su madre ya había notado. Doña Clara se acercó y, con un movimiento brusco, le quitó el libro de las manos. ¿De dónde sacaste esto? Amalia titubeó, sin saber qué decir. Finalmente, confesó. Lo tomé prestado de una librería. El rostro de Doña Clara se tornó rojo de furia. ¿Prestado? Eso es robar, Amalia. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te atreves a deshonrar nuestra casa de esa manera? No es para hacer algo malo. Solo quería leer, mamá. Quiero aprender. Leer no nos da de comer, gritó Doña Clara, golpeando la mesa con la palma de la mano. Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas. No quiero volver a verte con libros que no sean tuyos. Amalia sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Se llevó el libro a su pequeño rincón en el cuarto que compartía con Julián y lo escondió bajo su colchón. Esa noche, mientras todos dormían, lo sacó y comenzó a leer a la luz de una vela. Cada palabra la transportaba a un mundo diferente, donde los problemas de su vida cotidiana desaparecían, al menos por un rato. La luz del sol se filtraba tímidamente por las persianas rotas de la habitación, iluminando el rostro cansado de Amalia. Había pasado gran parte de la noche leyendo las aventuras de Sherlock Holmes y ahora luchaba contra el sueño mientras atendía las tareas diarias. Doña Clara, como siempre, ya estaba trabajando en su máquina de coser, con un semblante serio y las manos hábiles moviéndose al ritmo del pedal. Julián, por otro lado, correteaba por la casa, ajeno a las tensiones que se acumulaban en el aire. Esa mañana, mientras barría el patio, Amalia reflexionaba sobre el incidente en la librería. Su madre estaba tan molesta que había dejado de hablarle por completo, y aunque eso dolía, Amalia no podía arrepentirse de lo que había hecho. Cada página que leía del libro era como una llave que abría una puerta a un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Pero sabía que no podía seguir arriesgándose de la misma manera. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera leer en paz y donde sus libros estuvieran a salvo de los reproches de su madre. Después de terminar sus quehaceres, Amalia se aventuró a explorar las calles cercanas. En una esquina, encontró un edificio abandonado que había pasado desapercibido para ella hasta ese día. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y las ventanas rotas dejaban entrar el viento, que hacía crujir las puertas medio colgadas de sus bisagras. Con cautela, Amalia entró, sintiendo un cosquilleo de emoción y miedo. En el fondo del edificio, bajo una escalera desvencijada, encontró un pequeño rincón cubierto de polvo y telarañas. Aunque el lugar no parecía mucho, para Amalia era perfecto. Allí nadie la molestaría, y podría guardar sus libros lejos del alcance de Doña Clara. Con un suspiro de alivio, comenzó a limpiar el espacio con sus propias manos, usando un pedazo de tela vieja que encontró tirado en el suelo. En poco tiempo, su rincón secreto comenzó a tomar forma. «Este será mi lugar», murmuró para sí misma, con una sonrisa leve. «Mi biblioteca secreta». Esa misma tarde, Amalia llevó su libro de Sherlock Holmes al nuevo refugio. Sentada en el suelo, se perdió una vez más en las historias del detective, absorbiendo cada detalle como si fuera agua para un sediento. Sin darse cuenta, las horas pasaron, y solo cuando escuchó el distante repique de las campanas de la iglesia cercana, se dio cuenta de que había oscurecido. Guardó el libro con cuidado en una caja vieja que encontró y volvió a casa antes de que su madre notara su ausencia. Al día siguiente, mientras le servía el desayuno a Julián, este notó algo diferente en su hermana. «¿Por qué estás tan callada, Amalia?», preguntó, mirando su plato de frijoles con tortillas. Amalia lo observó con una mezcla de ternura y nerviosismo. Aunque su hermano tenía solo 8 años, era muy listo y siempre parecía darse cuenta de todo. «No es nada, Julián. Solo estaba pensando». Pero Julián no se dio por vencido. Más tarde, la siguió en silencio cuando salió de casa con el libro escondido bajo el suéter. La curiosidad lo llevó hasta el edificio abandonado, donde la vio desaparecer bajo la escalera. Esperó unos minutos antes de entrar, pero al final no pudo contenerse. «¡Te atrapé!», gritó, apareciendo de repente frente a Amalia. Ella soltó un pequeño grito y rápidamente intentó esconder el libro detrás de su espalda. «¿Qué haces aquí, Julián? No puedes estar siguiéndome». «¿Qué estás haciendo tú aquí?», replicó él, cruzando los brazos. «Sabía que escondías algo. Siempre sales y mamá no sabe a dónde vas». Amalia suspiró, dándose cuenta de que no tenía sentido mentirle. Sacó el libro y se lo mostró. «Es mi lugar secreto para leer. Aquí nadie me molesta, y mamá no puede quitarme mis libros». Julián miró el libro con curiosidad. Aunque no sabía leer muy bien todavía, siempre había sentido fascinación por las historias que su hermana le contaba. «¿Me lees un poco?», pidió, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas. Amalia dudó por un momento,
pero al ver la expresión ansiosa de su hermano, no pudo resistirse. Se acomodó junto a él y comenzó a leer en voz alta, modulando las palabras para que sonaran misteriosas y emocionantes. Mientras leía, Julián escuchaba con los ojos muy abiertos, imaginando cada escena como si estuviera ocurriendo frente a él. Cuando terminó, Julián la miró con admiración. «Eres como un mago, Amalia. Haces que las palabras cobren vida». Amalia sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, no se sentía sola en su pasión por los libros. «Si prometes no decirle nada a mamá, puedes venir aquí conmigo cuando quieras», dijo, extendiéndole la mano. «Lo prometo», respondió Julián, estrechando su mano con seriedad. A partir de ese día, los dos hermanos pasaban las tardes en la biblioteca secreta. Amalia le leía historias a Julián, y él, inspirado por las aventuras que escuchaba, comenzó a inventar las suyas propias. Usaba un viejo cuaderno que Amalia le consiguió y garabateaba dibujos y palabras que, aunque simples, estaban llenas de imaginación. Mientras tanto, Amalia no dejaba de pensar en cómo conseguir más libros. Sabía que no podía seguir robándolos, pero tampoco tenía dinero para comprarlos. Una tarde, mientras caminaba por las calles pensando en posibles soluciones, vio un puesto de periódicos que también ofrecía revistas viejas y libros usados a precios muy bajos. Aunque no tenía dinero, decidió hablar con el dueño, un hombre mayor de rostro amable. «¿Qué quieres, niña?», preguntó el hombre al verla a observar los libros con tanto interés. «No tengo dinero, pero podría ayudarle a limpiar el puesto si me deja llevarme uno de esos libros», propuso Amalia, con la voz temblorosa. El hombre la miró con curiosidad y luego soltó una carcajada. «Eres lista, eso debo reconocértelo. Bueno, está bien. Si limpias todo este desastre, te dejaré llevarte un libro. Pero solo uno». Amalia sonrió de oreja a oreja y se puso a trabajar de inmediato. En menos de una hora, había limpiado y ordenado todo el puesto. Como recompensa, eligió un libro sobre mitología griega, fascinada por las historias de dioses y héroes que prometía. Esa noche, compartió el nuevo libro con Julián en su refugio, y juntos se sumergieron en las historias de Zeus, Atenea y Hércules. Aunque su vida seguía siendo complicada, esos momentos en su rincón secreto les daban un respiro, una pequeña chispa de esperanza en medio de las dificultades. Los días en la biblioteca secreta de Amalia y Julián se habían convertido en su escape del mundo. Entre las paredes desgastadas y el olor a humedad, encontraron un lugar donde los problemas de la vida real parecían desvanecerse. Las historias de detectives, mitología griega y cuentos clásicos alimentaban su imaginación y reforzaban su vínculo como hermanos. Pero como todo secreto, este también tenía un límite antes de salir a la luz. Una mañana, mientras Amalia buscaba con qué llenar las tortillas para el desayuno, escuchó a doña Clara hablando con una vecina en la entrada de la casa. Desde la cocina, podía escuchar claramente sus palabras. «Esa niña cada día me preocupa más», decía su madre, con una voz cargada de frustración. «Anda por ahí perdiendo el tiempo, siempre regresando tarde, y no sé qué demonios trae entre manos. Tal vez está con malas amistades», sugirió la vecina. «Hoy en día, los niños hacen cosas terribles». El comentario hizo que Amalia apretara los puños. No era justo que pensaran eso de ella, pero no podía explicar su ausencia sin revelar su refugio secreto, y mucho menos hablar de su amor por los libros. Su madre no entendería, y la vecina, con su lengua larga, haría que medio barrio supiera. Esa conversación dejó a Amalia intranquila. Más tarde, mientras le leía a Julián sobre los héroes de la mitología griega, no pudo evitar mirar constantemente hacia la entrada del edificio abandonado, como si esperara que alguien irrumpiera en su santuario. «¿Estás bien, Amalia?», preguntó Julián, notando su distracción. «Sí, es solo que tenemos que ser más cuidadosos. Nadie debe saber de este lugar, ¿entendido?». Julián asintió solemnemente, aunque su mente infantil no comprendía del todo la gravedad de la advertencia. A medida que los días pasaban, Amalia notó que Julián se mostraba más inquieto. Por las noches, hablaba con emoción de sus ideas para nuevas historias y pedía quedarse más tiempo en la biblioteca secreta. Amalia lo complacía, pero había algo en su actitud que no la dejaba tranquila. Una tarde, mientras regresaban del edificio abandonado, Julián le hizo una pregunta inesperada. «Amalia, ¿por qué mamá no quiere que tengamos libros?». Amalia lo miró sorprendida. «No es que no quiera que tengamos libros, Julián. Es que no entiende lo importantes que son para nosotros. Mamá está más preocupada por cómo pagar la comida y el techo. Para ella, los libros son un lujo». Julián frunció el ceño, reflexionando sobre la respuesta. Finalmente, murmuró algo que Amalia no alcanzó a escuchar. «¿Qué dijiste?». «Nada, nada». Esa noche,
Mientras Amalia intentaba leer a la luz de una vela, escuchó murmullos provenientes del cuarto de su madre. Su corazón se detuvo cuando distinguió la voz de Julián. Caminó de puntillas hasta la puerta y pegó la oreja para escuchar mejor. Y es ahí donde vamos todos los días. Pero no le digas que te lo conté, mamá. Me prometió que era un secreto. El estómago de Amalia se hundió. No podía creerlo. Su propio hermano había traicionado su confianza. Doña Clara respondió con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Un lugar abandonado? ¿Y qué están haciendo ahí, Julián? Solo leemos. Amalia me enseña historias de sus libros. Hubo un momento de silencio antes de que su madre exclamara. Leer no nos da de comer. Esas tonterías solo la están distrayendo de sus responsabilidades. Mañana mismo voy a ver ese lugar. Amalia se apartó de la puerta, sintiendo como las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. Corrió a su cama y se tapó con la cobija, intentando no hacer ruido mientras sollozaba. Se sentía traicionada, pero también tenía miedo. Sabía que su madre no tendría piedad cuando descubriera su refugio. A la mañana siguiente, doña Clara salió temprano, dejando a los niños solos en casa. Amalia estaba demasiado nerviosa para comer o hablar con Julián, quien parecía ajeno a lo que había hecho. En cuanto su madre cruzó la puerta, Amalia tomó a Julián del brazo y lo llevó al rincón más apartado de la casa. ¿Por qué lo hiciste, Julián? ¿Por qué le contaste a mamá sobre nuestro lugar? Julián la miró con ojos llenos de confusión y arrepentimiento. No quería que se enojara contigo. Pensé que, si sabía la verdad, entendería. Pues no lo entiende, gritó Amalia, con lágrimas en los ojos. Ahora va a destruir todo lo que hemos construido. Julián bajó la cabeza, avergonzado. Amalia sintió una punzada de culpa al ver su expresión, pero no podía evitar estar enojada. Sabía que su hermano no lo había hecho con mala intención, pero eso no cambiaba el hecho de que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Más tarde, cuando doña Clara regresó, Amalia la observó desde la ventana. Su madre traía algo en la mano, algo que reconoció al instante, sus libros. Doña Clara entró a la casa con el rostro lleno de furia y dejó caer los libros sobre la mesa de la cocina. ¿Esto es lo que haces en lugar de ayudarme en casa? ¿Perder el tiempo en un edificio mugroso con tu hermano? Amalia intentó explicar, pero su madre levantó una mano para detenerla. No quiero escuchar excusas. Esto se acabó. Mañana mismo voy a quemar estos libros. Las palabras cayeron como un martillazo en el corazón de Amalia. No puedes hacer eso. No son solo libros, mamá. Son mi única forma de aprender, de soñar con algo mejor. ¿Algo mejor?, replicó su madre con una amarga risa. Lo único que necesitas aprender es a sobrevivir. Todo lo demás es un lujo que no podemos darnos. Amalia sintió como su rabia y su tristeza se mezclaban en su pecho. Sin decir una palabra más, corrió a su cuarto y se encerró. Mientras sus lágrimas caían sobre la almohada, una idea comenzó a formarse en su mente. Si su madre estaba decidida a destruir lo que más amaba, tendría que encontrar una forma de protegerlo. La madrugada llegó con una quietud extraña. Amalia no había podido dormir en toda la noche, pues su mente no dejaba de girar en torno a lo que había sucedido el día anterior. Los gritos de su madre aún resonaban en su cabeza. Había jurado que iba a quemar los libros. Para Amalia, esa amenaza era mucho más que un castigo, era una condena a su única forma de escape, su única oportunidad de aprender algo más allá de las cuatro paredes de la casa. No podía permitirlo. Se levantó temprano, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por la falta de descanso. La casa estaba en silencio, como si todos los habitantes estuvieran durmiendo profundamente. Pero Amalia sabía que no podía esperar a que su madre tomara una decisión drástica. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El primer paso era claro, tenía que sacar los libros de la casa. El miedo y la ansiedad la invadieron, pero la determinación la empujó hacia adelante. Recordó el rincón secreto en el edificio abandonado, ese refugio donde había encontrado la paz, y decidió que allí sería el lugar seguro para los libros. Ya no podía arriesgarse a que su madre los descubriera de nuevo. Miró a su alrededor en busca de una excusa para salir sin levantar sospechas. La oportunidad llegó cuando doña Clara salió al mercado. Julián, ajeno a los problemas que se avecinaban, estaba ocupado jugando en el patio trasero. Era el momento perfecto. Amalia se acercó a la estantería donde los libros estaban cuidadosamente apilados, casi como si pudieran sentir que algo estaba por cambiar. Los tocó con ternura, como si fueran un tesoro invaluable. Elegir cuál llevar primero fue un desafío, pero decidió que no podía arriesgarse a perder los más importantes. Tomó el libro de Sherlock Holmes, el que había robado la primera vez, y el de mitología griega, que le había costado tanto conseguir. Juntos,
Esos libros eran su vida, su refugio, su esperanza. Con los libros bajo el brazo, salió con sigilo de la casa y caminó rápidamente hacia el edificio abandonado. Sus pasos resonaban en las calles vacías, y el viento soplaba con fuerza, como si la ciudad misma la estuviera empujando hacia adelante. El edificio parecía más sombrío que nunca, y la puerta oxidada chirrió al abrirla. Amalia entró rápidamente, sin mirar atrás. Sabía que tenía poco tiempo. Al llegar al rincón donde solía leer, encontró el espacio tal como lo había dejado, lleno de polvo, pero intacto. Se agachó y colocó los libros en la caja donde los había guardado la última vez. Mientras lo hacía, una sensación de alivio la invadió, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde su pasión por el conocimiento no fuera un crimen. Pero ese alivio fue breve. Sabía que su madre pronto descubriría su ausencia, y entonces todo volvería a ser un caos. El día pasó con una calma tensa. Amalia no regresó a casa hasta que el sol comenzaba a ponerse. Al entrar, se encontró con doña Clara, que la miró fijamente, como si estuviera esperando algo. ¿Dónde has estado?, preguntó su madre, con una calma inquietante. Amalia no respondió de inmediato. Sabía que cualquier excusa podría ser desmentida fácilmente, así que decidió jugar su carta más arriesgada. He estado afuera, haciendo mis quehaceres. No he hecho nada malo. Doña Clara la observó por un largo momento, como si estuviera evaluando si su hija estaba diciendo la verdad. Finalmente, suspiró, derrotada. No te creas que no sé lo que estás haciendo, Amalia. No soy tonta. Lo único que quiero es que pongas los pies en la tierra. No me hagas tomar decisiones drásticas. Amalia apretó los dientes. Su madre no podía entender. No podía comprender cuánto significaban esos libros para ella. Pero no podía arriesgarse a que la descubrieran. Sin embargo, en ese momento, algo en su interior le dijo que la lucha apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Amalia se levantó antes que nadie. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. Tenía que enfrentar a su madre y explicarle por qué los libros eran tan importantes. Pero al salir de la casa para ir al mercado, vio algo que la detuvo en seco. Julián caminaba de regreso con un pequeño paquete en las manos. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Amalia, sintiendo una extraña incomodidad. Es para mamá, respondió Julián, con una sonrisa traviesa. Vi que estaba triste y le compré algo. Amalia frunció el ceño al ver que Julián estaba llevando un paquete pequeño que probablemente contenía algo para su madre. Al principio, pensó que podía ser algo inocente, pero algo en el gesto de su hermano la alertó. Julián había estado tan involucrado con los libros y las historias últimamente que no podía dejar de preocuparse por él. ¿Estaría planeando algo sin decirle? En su mente comenzó a formarse una idea. Sabía que, a veces, las cosas no eran tan sencillas. No todos tenían la misma visión que ella. Para su madre, los libros no eran más que un lujo innecesario. Para Julián, los libros eran una forma de escapar de la rutina diaria, un refugio en el que también se sentía cómodo y a salvo. La tensión entre ellos crecía día a día, y Amalia empezaba a preguntarse si sería capaz de lograr lo que tanto deseaba, un lugar donde pudiera aprender sin ser juzgada, sin tener que esconderse. Ese mismo día, Amalia fue al mercado y se encontró con el mismo hombre que le había vendido los libros usados. Esta vez, no solo buscaba más libros, sino también una forma de ganar dinero para poder seguir comprando lo que necesitaba. Sabía que, sin dinero, todo lo que hacía se vería truncado por las mismas barreras que su madre imponía. ¿Cómo estás, niña?, saludó el hombre al verla acercarse. Necesito hablar contigo, respondió Amalia, un tanto nerviosa. Quiero trabajar para ti. Quiero vender libros y ayudar a los demás a leer. El hombre la observó en silencio por un momento, como si midiera sus palabras. Finalmente, asintió. Bien, si estás dispuesta, puedo darte algunas tareas. Pero debes prometerme que no te meterás en problemas. Amalia lo miró con determinación. Lo prometo. Solo quiero aprender más. Al regresar a casa, Amalia ya tenía un plan en mente. Si quería ganar dinero y conseguir más libros sin que su madre lo supiera, tenía que empezar por algo más grande. Necesitaba que Julián estuviera de su lado. Aunque aún no sabía cómo hacerlo, estaba decidida a cambiar las reglas del juego. Esa noche, al reunirse en su rincón secreto con su hermano, comenzó a hablar sobre su plan. La luz de la vela iluminaba su rostro con un brillo de esperanza. Julián, tengo un plan, dijo, con voz firme. Vamos a conseguir más libros. Vamos a vender lo que podamos, pero necesitamos ser inteligentes. Julián la miró con sorpresa, pero sus ojos brillaban con la misma emoción que siempre había visto en su hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Amalia sonrió, sabiendo que, por fin, había encontrado a alguien que la entendía.
Amalia despertó antes que el sol, como lo hacía cada mañana. La casa aún dormía, envuelta en un silencio que le era familiar. El aire fresco de la madrugada se colaba por la ventana, pero en su mente solo había un pensamiento: el plan que había comenzado a gestarse con Julián. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían cambiarlo todo, para bien o para mal. El día comenzó con la misma rutina, pero algo en el aire se sentía diferente. La tensión entre ella y su madre seguía palpable, y aunque Amalia intentaba mantener las apariencias, el miedo a ser descubierta nunca la abandonaba. No podía dejar de pensar en los libros que había escondido en el rincón secreto del edificio abandonado. Sabía que, de algún modo, esos libros le estaban ofreciendo algo que la vida no le podía dar: libertad. Y ahora, con el apoyo de Julián, la esperanza de obtener más libros y continuar con su aprendizaje parecía más cerca que nunca. Esa mañana, mientras desayunaba en la cocina, intentó parecer tranquila. Doña Clara estaba tan absorta en sus propios pensamientos que apenas notó la incomodidad de Amalia. Sin embargo, los ojos de la madre siempre parecían seguirla, como si estuvieran buscando algo en su hija, algún indicio de que algo no estaba bien. «Amalia, ¿has hecho tus tareas hoy?», preguntó doña Clara con tono severo, sin mirarla directamente. «Sí, mamá. Todo está en orden», respondió Amalia con la voz más calmada que pudo encontrar. La respuesta fue tan automática que Amalia misma se sorprendió de lo bien que había logrado disimular su creciente ansiedad. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no podría seguir con esa fachada mucho tiempo más. Sabía que su madre no la dejaría continuar con sus planes si se enteraba de lo que estaba haciendo. Tras el desayuno, doña Clara se fue al mercado. Julián, como siempre, estaba en el patio trasero, construyendo una pequeña estructura con trozos de madera que había encontrado. Amalia lo observó por un momento antes de salir de la casa. La ciudad, con sus calles empedradas y sus edificios desgastados por el tiempo, parecía tranquila, pero Amalia sabía que había algo en ese día que la inquietaba más de lo habitual. Al llegar al edificio abandonado, se encontró con la misma sensación de siempre: un lugar donde sus pensamientos podían volar sin límites, sin la opresión de las reglas de su madre. Se acercó al rincón secreto y colocó los libros en la caja que había preparado para protegerlos. Cada libro, con sus páginas amarillentas y cubiertas desgastadas, representaba un pedazo de la libertad que tanto deseaba. Sin embargo, cuando se levantó para cerrar la caja, escuchó un sonido detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. El lugar estaba vacío, como siempre. Aún así, el miedo la invadió, y no pudo evitar mirar alrededor antes de cerrar la puerta con rapidez. Sentía que alguien la estaba observando, como si de alguna manera supieran lo que estaba haciendo. Sin embargo, decidió no darle importancia. Si continuaba con ese temor constante, nunca podría lograr lo que tanto ansiaba. El regreso a casa fue lento y pesado, como si cada paso le costara más que el anterior. Mientras cruzaba las calles, pensaba en el futuro. ¿Qué pasaría si su madre la descubría? ¿Qué haría si alguien veía los libros en su escondite? Las preguntas la atormentaban, pero no había vuelta atrás. Ahora, con la ayuda de Julián, el plan debía continuar. Al llegar a casa, Amalia se encontró con su hermano en el patio. Él parecía más animado que nunca, y no fue difícil adivinar que había algo en su rostro que brillaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Amalia, necesito hablar contigo», dijo Julián, con voz baja, como si temiera que alguien los escuchara. «¿Qué pasa?», preguntó ella, observando su rostro ansioso. «He estado pensando en lo que dijiste, en el plan, y creo que he encontrado algo». «¿Qué encontraste?». «He visto un hombre que vende libros. No son como los que conseguimos antes, son más raros. Libros antiguos, que valen mucho más que los que compramos en la tienda. Pero creo que podría conseguirlos por un precio más bajo si ayudamos a este hombre». Amalia sintió que su corazón latía más rápido al escuchar las palabras de su hermano. «Libros raros». ¿Qué significaba eso? ¿Serían tan valiosos como para que su madre se enterara de lo que estaban haciendo? ¿Deberían arriesgarse? ¿Y qué tendríamos que hacer?, preguntó Amalia, con un tono de voz más bajo. «El hombre necesita ayuda para transportarlos. Tiene un almacén en la ciudad, pero no puede hacerlo solo. Si ayudamos a llevar los libros, podríamos conseguirlos más baratos». Amalia pensó por un momento. La idea parecía arriesgada, pero también era la oportunidad que había estado esperando. ¿Podría realmente conseguir libros que la llevarían aún más lejos en su búsqueda de conocimiento? El miedo y la emoción se mezclaban dentro de ella, pero la idea de tener acceso a más libros la impulsaba a seguir adelante. «Vamos a hacerlo», dijo, con firmeza. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien». Julián la miró con los ojos brillando, y Amalia sintió que su vida comenzaba a cambiar,
aunque no sabía hasta dónde la llevarían esos nuevos pasos. Los dos hermanos, conscientes de lo arriesgado que era, comenzaron a planear su próximo movimiento. Esa tarde, Amalia no pudo evitar sentirse inquieta. A pesar de que tenía un plan, las dudas seguían pesando en su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si su madre descubría todo? ¿Y si todo salía mal? Antes de que pudiera ahondar más en sus pensamientos, doña Clara regresó del mercado. El olor a pan recién horneado llenaba la casa, pero para Amalia, todo parecía estar en su contra. La tensión en su estómago creció, y decidió que, por esa noche, debía mantenerse alejada de los conflictos. Sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había comenzado, pero no estaba lista para el impacto que todo esto podría traer. Esa noche, en el rincón secreto del edificio abandonado, mientras los libros reposaban en la caja que había construido, Amalia sintió una extraña sensación de poder. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si tuviera el control de algo. No importaba que fuera un secreto, no importaba que fuera arriesgado, el conocimiento, al fin y al cabo, era suyo. Y con esa idea en mente, Amalia comprendió algo importante: el conocimiento nunca había sido solo una búsqueda de información. Era su única oportunidad de ser libre, su única vía para romper con las cadenas que la ataban a la vida que no había elegido. Estaba dispuesta a arriesgar todo, y nada la detendría ahora. El sol se filtraba por las rendijas de la ventana, dibujando sombras alargadas sobre la mesa de madera. Amalia se despertó con una sensación extraña, como si el peso de sus decisiones estuviera más presente que nunca. Durante toda la semana, había estado siguiendo el plan con Julián, y aunque se sentía satisfecha con lo que había logrado, el miedo a ser descubierta seguía acechando en cada rincón de su mente. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar. Esa mañana, la ciudad parecía diferente, como si algo en el aire estuviera a punto de cambiar. Amalia se levantó rápidamente, sin permitir que sus pensamientos la distrajeran demasiado. Tenía mucho que hacer antes de que su madre llegara de la tienda. Aunque se sentía cansada, su determinación la mantenía en marcha. El plan debía continuar. Después de un desayuno apresurado, se despidió de su madre, quien la miró con cierto recelo, como si algo estuviera fuera de lugar. «Amalia, ¿estás segura de que todo está bien?», la había preguntado doña Clara, pero Amalia respondió con la misma calma de siempre. «Sí, mamá. Todo está bien». Era mentira. Sabía que estaba jugando con fuego, y lo que más temía era que el fuego se encendiera antes de que pudiera escapar de las llamas. Ese día, tras salir de la casa, Amalia se dirigió al lugar de encuentro con Julián. La ciudad, con su bullicio y su gente caminando de un lado a otro, parecía ajena a los secretos que se estaban gestando en las sombras. En su mente, Amalia repasaba los pasos que había seguido hasta ahora: la tienda de libros, el almacén del hombre misterioso, las entregas furtivas de libros cada noche. Todo había salido según lo planeado, pero la sensación de que algo estaba a punto de cambiar no la dejaba tranquila. Al llegar a su destino, Julián ya la esperaba, de pie junto a un edificio abandonado. Su rostro estaba tenso, y en sus ojos brillaba una mezcla de excitación y preocupación. «Amalia, tenemos que hablar», dijo Julián, con voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. «¿Qué pasa?», preguntó ella, inquieta al ver su expresión. «El hombre no es lo que parece». Amalia frunció el ceño. La noticia la golpeó con fuerza, como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. «¿Qué quieres decir con eso?», le preguntó, tratando de mantener la calma. Julián dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de dudas. «El hombre que nos vende los libros, hay algo raro en él. He estado investigando, y resulta que ha tenido problemas con la ley. No sé si podemos seguir confiando en él». Amalia se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Era esto el fin de su plan? Había confiado en Julián, había confiado en ese hombre, y ahora todo parecía estar desmoronándose. No sabía si la preocupación en su pecho venía del miedo a lo que pudiera pasar, o si realmente estaba sintiendo el peso de la verdad. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Amalia, su voz casi un susurro. «No estoy seguro. He oído que hay rumores sobre él, cosas sobre libros robados y tratos ilegales. No sé qué creer». Un escalofrío recorrió la espalda de Amalia. La verdad había llegado, pero ¿era esta la verdad que estaba buscando? ¿O era solo otra mentira más que la vida le ofrecía para hacerle tropezar? ¿Cuánto más tendría que sacrificar para obtener el conocimiento que tanto deseaba? Antes de que pudiera responder, una figura apareció a lo lejos. Un hombre alto, con una gorra que le cubría parcialmente el rostro. No lo conocía, pero en su mirada había algo peligroso. Julián lo reconoció de inmediato, y su rostro palideció. «Es él». El hombre se acercó rápidamente, con pasos firmes.
Su presencia era intimidante, y Amalia sintió como su estómago se retorcía. Algo no estaba bien, pero ya no había tiempo para dudas. El hombre se detuvo frente a ellos, su mirada fija en Amalia. ¿Y bien?, preguntó el hombre con voz grave. ¿Están listos para continuar? Amalia intentó mantener la calma. Sus ojos recorrían el rostro del hombre, buscando alguna pista que le indicara qué hacer. ¿Debería confiar en él? ¿Debía seguir adelante con todo esto? Sí, estamos listos, respondió Julián, aunque su voz temblaba ligeramente. Perfecto. Entonces siga mis instrucciones, y todo estará bien, dijo el hombre, girándose hacia la puerta del edificio. Amalia y Julián se miraron antes de seguirlo. Sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, pero no había vuelta atrás. La puerta crujió al abrirse, y la oscuridad del almacén los envolvió. Dentro, el olor a papel viejo y madera se mezclaba con la humedad del lugar. Las estanterías estaban llenas de cajas cerradas, y el sonido de las pisadas sobre el suelo de concreto resonaba en el aire. El hombre los guió hacia una esquina del almacén, donde había una gran caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Aquí están, dijo el hombre, señalando la caja. Amalia se acercó cautelosamente y comenzó a abrirla. Cuando vio el contenido, una mezcla de asombro y desconfianza la invadió. Los libros dentro de la caja no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran antiguos, con cubiertas de cuero gastadas y páginas amarillentas. Pero había algo más, algo que la hizo sentir incómoda. ¿De dónde vienen estos libros?, preguntó, su voz llena de sospecha. El hombre sonrió con una mueca que no alcanzó a tranquilizarla. Eso no es importante. Lo importante es que ahora son suyos. Si los quieren, deben pagar el precio. Amalia miró a Julián, quien parecía nervioso pero decidido. Sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba demasiado cerca de conseguir lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, algo en el aire había cambiado, y la sensación de peligro se había intensificado. El precio que tenía que pagar podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Esa noche, al regresar a casa, Amalia no pudo evitar sentir que algo había salido mal. Aunque los libros estaban con ella, el sabor amargo de la desconfianza la perseguía. Se sentó frente a la ventana de su habitación, observando las estrellas que brillaban en el cielo, y una sola pregunta rondaba su mente. ¿Vale la pena todo esto? La noche había caído sobre la ciudad con una quietud pesada, como si todo el mundo supiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Amalia se encontraba sola en su habitación, mirando los libros dispersos sobre su escritorio, algunos abiertos, otros apilados sin orden. Los conocimientos que había ansiado durante tanto tiempo ahora estaban al alcance de su mano, pero con ellos, también llegó una sensación de vacío. La búsqueda de sabiduría había ido más allá de lo que había imaginado, y la culpa, como un manto invisible, la envolvía. El sonido del viento golpeando las ventanas parecía resonar en su pecho, mientras sus pensamientos se agitaban con rapidez. Las palabras de Julián le rondaban en la mente: «Esto está mal, Amalia, deberíamos parar». Pero ya no podía parar. La visión de la biblioteca que había soñado tantas veces, llena de libros y conocimiento, ahora se desvanecía ante la realidad de lo que había hecho. No solo había desobedecido a su madre, sino que había roto la línea moral que había jurado nunca cruzar. Había robado. Y peor aún, lo había hecho por un sueño que ahora parecía menos noble y más egoísta. El reloj marcaba la medianoche cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Sin pensarlo demasiado, se levantó y abrió. Allí estaba su madre, doña Clara, con su rostro cansado pero sereno. ¿No vas a dormir, hija?, preguntó, su voz suavemente preocupada. ¿Estás bien? Amalia la miró, sus ojos bajando rápidamente hacia el suelo. No podía mirarla a los ojos sin sentir que la estaba engañando, que la estaba traicionando de la manera más dolorosa posible. Sí, mamá. Estoy bien. Solo, tengo muchas cosas en la cabeza. Amalia intentó sonreír, pero su gesto fue forzado, vacío. Doña Clara la observó por un momento largo, como si pudiera ver más allá de las palabras. Amalia, sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad? La voz de su madre era tranquila, llena de esa paciencia que siempre había sido su refugio. No importa lo que pase, yo estaré aquí. Amalia sintió el nudo en su garganta. ¿Cómo podía explicarle lo que había hecho? ¿Cómo podía decirle que había estado robando libros, que había entregado su alma al conocimiento a costa de su familia, de su honor? El miedo la paralizaba. Y entonces, las palabras de Julián regresaron a su mente: si seguimos así, esto solo va a empeorar. No podemos confiar en nadie más que en nosotros. No te preocupes, mamá. Solo quiero descansar. Amalia desvió la mirada,
sintiendo que las lágrimas estaban a punto de escapar. Doña Clara la observó por un instante más y luego asintió, saliendo de la habitación con un suspiro. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Amalia nuevamente sola. El silencio se apoderó de la habitación mientras Amalia volvía a mirar los libros. Los había robado con tanto empeño, pero ahora que estaban allí, sobre la mesa, el peso de su decisión la aplastaba. Había tomado la decisión equivocada, lo sabía, pero la idea de deshacer todo parecía imposible. Al día siguiente, el destino la confrontó de nuevo. Era un sábado. Amalia había planeado escapar al centro de la ciudad, donde el intercambio de libros se llevaría a cabo, donde todo comenzaría a cambiar. Pero antes de que pudiera salir, recibió un mensaje de Julián. Un mensaje breve, pero suficiente para hacerle saber que las cosas se habían complicado aún más. Nos están buscando, Amalia. El hombre del que te hablé, está detrás de nosotros. El corazón de Amalia dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Quién más sabía sobre ellos? ¿Por qué estaba siendo perseguida? No hubo tiempo para preguntas. Amalia corrió hacia el lugar de encuentro, su mente acelerada y el miedo apoderándose de sus movimientos. ¿Por qué había decidido seguir ese camino? ¿Por qué había querido tenerlo todo, a cualquier costo? Cuando llegó, encontró a Julián esperándola, pero su rostro estaba lleno de angustia. El hombre, él sabe que estamos involucrados. Necesitamos salir de aquí. Ahora. La sensación de peligro era palpable. Algo no estaba bien, y Amalia no podía entender completamente lo que estaba sucediendo. Solo sabía que no podía seguir adelante, pero tampoco podía dar marcha atrás. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, su voz temblorosa. Julián la miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. Debemos enfrentarlo. No podemos seguir huyendo. Amalia sentía el peso de cada palabra. Había llegado al punto de no retorno. Todo lo que había hecho hasta ese momento, cada decisión equivocada, la había llevado a este instante. Ahora, no tenía más opciones. Está bien, Julián. Vamos. Amalia sabía que no podía detenerse. No después de todo lo que había hecho. El hombre los estaba esperando en un callejón oscuro, lejos de las miradas curiosas. No había luz suficiente para ver su rostro completamente, pero la voz era inconfundible. Bienvenidos, dijo el hombre con tono suave, casi divertido. Sé que no venían aquí solo para ver mis libros. Amalia dio un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros? Su voz estaba firme, aunque su estómago se retorcía. Lo que quiero es que dejen de jugar a ser grandes. El hombre se acercó un paso más, y sus ojos reflejaban algo oscuro, algo peligroso. Han tomado lo que no les pertenece, y ahora deben pagar. El miedo envolvía a Amalia, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. ¿Debería seguir huyendo? ¿O finalmente enfrentarse a la verdad? El conocimiento por el que tanto había luchado parecía no valer la pena ahora que todo estaba en ruinas. Julián, al ver que Amalia dudaba, la tomó de la mano. No podemos seguir así. Vamos a enfrentarlo, juntos. El hombre sonrió, como si ya lo hubiera anticipado. Entonces, si han decidido luchar, bien. Pero deben saber que nada en este juego es gratis. Cada acción tiene un precio. Amalia miró a su alrededor, sintiendo que la elección final estaba por llegar. Ya no podía volver atrás. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para lo que fuera que vendría a continuación. Y en ese instante, supo que su vida cambiaría para siempre. El amanecer se filtraba por las rendijas de la ventana, tiñendo la habitación con un tono cálido y dorado, como si el sol quisiera ofrecer un último atisbo de esperanza antes de que todo se desmoronara. Amalia se encontraba en su cama, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando al techo. El peso de la noche anterior la seguía, como una sombra que no se despejaba. Lo que había comenzado como un simple deseo de aprender, de llenar el vacío que sentía en su interior, ahora la había llevado a un punto sin retorno. El hombre, aquel ser oscuro que había sido el motor de su aventura, seguía en su mente. Nada es gratis en este mundo, había dicho, y ahora Amalia comprendía el verdadero significado de esas palabras. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y doña Clara apareció en el umbral. Sus ojos, siempre llenos de amor y paciencia, se clavaron en su hija. Amalia podía sentir la mirada de su madre como un peso, una carga, pero también como un bálsamo. Si alguna vez había querido compartir la verdad, era ahora. Amalia, ¿cómo te sientes?, preguntó doña Clara, su voz suave pero firme. Amalia se levantó lentamente de la cama, cruzando el umbral de la habitación hacia el pequeño espejo en la pared. Su reflejo la miraba con una expresión distante, como si no fuera ella misma. Era como si hubiera perdido algo en el camino, algo que no podía recuperar.
Miró a su madre y, por fin, se atrevió a hablar. «Mamá, he hecho algo terrible. Algo que no puedo deshacer». La voz de Amalia temblaba, pero sus palabras estaban llenas de arrepentimiento. Doña Clara se acercó y la abrazó, sin necesidad de preguntar más. Amalia sintió las lágrimas escapar de sus ojos mientras se aferraba a su madre. «He tomado decisiones equivocadas. He robado, he mentido, he engañado. Todo por un sueño que ahora veo que no vale la pena». Doña Clara la abrazó más fuerte, y en su silencio, Amalia sintió el peso de la culpa disminuir, aunque solo un poco. Su madre nunca la había juzgado, y eso le dio algo de consuelo. Pero sabía que la verdad de sus acciones aún debía enfrentarse, y no estaba segura de si podría soportar el costo. Esa tarde, la verdad llegó finalmente a la puerta de la casa de Amalia. Un golpe en la puerta, y al abrir, la figura del hombre del que tanto había intentado escapar se materializó frente a ella. Su rostro, antes en sombras, ahora era claro como el día. «Vengo por lo que me deben», dijo con voz grave y fría. Amalia tragó saliva, un nudo en la garganta impidiéndole hablar. Estaba frente a la puerta de una realidad que había estado evitando, una realidad que había estado buscando sin saber a qué precio. «¿Qué es lo que quieres, ahora?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque sabía que el temor ya había infiltrado su voz. El hombre la miró fijamente. «Lo que me debes es lo que tú misma has elegido. Has venido hasta aquí buscando respuestas, buscando conocimiento, pero ese camino nunca es gratuito. Hay algo en tu interior que no puedes ver, algo que no puedes cambiar. Pero ahora, lo que me debes, es la verdad». Amalia lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? La verdad. ¿Acaso eso era lo que todo este tiempo había buscado? ¿El precio por ese conocimiento que le había arrebatado la paz y la conciencia? «¿De qué estás hablando?», preguntó, con la voz apenas un susurro. El hombre sonrió, y en sus ojos había una mezcla de satisfacción y malicia. «El conocimiento que buscaste no fue solo para ti. Lo que has aprendido, lo que has robado, lo que has cambiado en ti, tiene consecuencias, Amalia. Y las consecuencias, tarde o temprano, te alcanzan». Con cada palabra que el hombre pronunciaba, Amalia sentía como si una carga invisible se acumulaba sobre sus hombros. No podía escapar. No podía ignorar lo que había hecho. Había pagado un precio por su sed de sabiduría, un precio que no comprendía completamente hasta ese momento. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué tuviste que implicarme en todo esto?». El hombre la miró fijamente. «Porque siempre has buscado algo más, algo que no estaba destinado para ti. El conocimiento no es solo una herramienta, es una fuerza, y quien lo posee puede cambiar el curso de las cosas. Pero también puede destruirlo todo». Las palabras del hombre se quedaron grabadas en la mente de Amalia. ¿Qué había hecho realmente? Había robado libros, sí. Había buscado respuestas en lugares oscuros, y ahora, todo eso parecía haberla arrastrado a un abismo sin salida. Pero algo dentro de ella, esa chispa de lucha que siempre había tenido, comenzó a encenderse. «No voy a dejar que me destruyas. No voy a permitir que lo que he hecho me defina». El hombre rió, una risa baja y gutural. «No se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Y ahora eres parte de esto, Amalia. No hay marcha atrás». Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad de la calle, dejándola sola con sus pensamientos. Amalia, sin embargo, no podía quedarse ahí, atrapada en la culpa y el miedo. El precio por el conocimiento ya había sido pagado, y ahora, solo quedaba reconstruir lo que había quedado destrozado. Esa noche, Amalia se sentó frente a los libros que había robado, pero no los veía como antes. No eran fuentes de poder ni de conocimiento, sino recuerdos de un camino que había elegido y que la había llevado a un lugar oscuro. Abrió uno de los libros y comenzó a leer, no para aprender, sino para comprender lo que había hecho, para despojarse de la ilusión de que todo estaba bien. La puerta se abrió nuevamente, y doña Clara apareció, sin decir una palabra, pero con una mirada que lo decía todo. Amalia se levantó y caminó hacia ella. «Lo siento, mamá. Siento haberte fallado». Doña Clara la abrazó sin dudarlo. «No me has fallado, hija. Todos cometemos errores. Lo importante es que siempre podemos empezar de nuevo». Amalia cerró los ojos y respiró hondo. «¿Puedo empezar de nuevo?». Doña Clara asintió. «Claro que sí, hija. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo». Aunque la carga de sus decisiones seguía allí, Amalia supo que había algo más importante que el conocimiento que había buscado a toda costa, la oportunidad de redimirse, de reconstruir su vida, de aprender a vivir con lo que había hecho, pero también con lo que podía hacer en el futuro. Así, con un peso más ligero en su corazón,
Amalia miró hacia el futuro, dispuesta a enfrentar lo que viniera, con la fuerza de saber que el verdadero conocimiento no estaba en los libros, sino en las lecciones que la vida le enseñaba, a veces de las maneras más difíciles. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de emoción y aprendizajes. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartir el video con tus amigos. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en el próximo video.